Buenas tardes, estimadas y estimados estudiantes. El día de hoy quiero compartir con ustedes algunos ejercicios respecto de series y de unas series también particulares, que son las series de potencia. Eh, ya la semana pasada estuvimos estudiando series y algunos criterios de convergencia, específicamente el de eh, la integral, y hoy día quiero comentarles acerca de las series alternantes. Ahí vemos, ¿no es cierto?, nuestra expresión dice que es la serie desde 1 hasta infinito. Estas series se ven de la siguiente forma, siempre con un indicador aquí, -1 elevado a la potencia, ¿no es cierto?, a su n. Y como su nombre lo indica, el signo va alternando, ¿no es cierto?, porque de acuerdo al valor de esta potencia, si es positivo, ¿no es cierto?, nos va a dar, perdón, si es par nos va a dar positivo el resultado y si es impar, negativo. Ahora bien, estas series que tienen esta característica, ¿no es cierto?, que estamos mencionando aquí como -1 elevado a algo, ¿no es cierto?, por eh, el término a su n, dice que ellas van a ser convergentes si cumplen dos condiciones de forma simultánea. La primera es que an más 1 es menor o igual que an, eso significa que la sucesión es decreciente, ¿no es cierto? Y luego el límite de a su n, cuando n tiende a infinito, da exactamente 0. Bien, vamos a ver ahora un ejemplo para poner en práctica este criterio. Ok, aquí tenemos esta serie, ¿no es cierto?, que es de 1 hasta infinito, de -1 elevado a n-1, 1 sobre n. Ahora bien, es importante ver que esta serie es una serie alternante, ¿no es cierto?, por este término de aquí. Bien, entonces, solución, nuestro a su n es de la forma 1 partido por n. Quiero aplicar el criterio, ¿no es cierto?, de serie alternante, y para ello debíamos exhibir que la expresión a su n, ¿no es cierto?, era decreciente y además que el límite de ella, cuando n tiende a infinito, es 0. Ahora bien, tenemos que este es a su n. Si nosotros el n lo cambiamos por n menos 1, lo que hacemos es cambiar el valor de n ahora por n más 1. ¿Qué es lo que ocurre? Resulta que 1 sobre n más 1 es menor que 1 sobre n, ¿ya? ¿Por qué? Porque este denominador es superior a este de aquí, y al estar, ¿no es cierto?, este valor, perdón, n más 1 es superior a n, superior, pero al estar en el denominador hace que esta fracción sea más pequeña que aquella. Entonces, lo que tenemos aquí es que a su n más 1 es menor que la su n, por tanto la sucesión es decreciente, ¿no es cierto? Ahora bien, ya tenemos la primera condición, y la segunda condición era analizar el límite cuando n tendía a infinito de la sucesión, ¿no es cierto?, que es 1 sobre n. Ahora bien, este n está tendiendo a infinito, o sea, está creciendo, ¿no es cierto?, enormemente, y 1 dividido por ese número que es gigantesco se va hacia 0. Ok, entonces como se cumple la condición de que sea decreciente y además el límite es 0, nosotros podemos afirmar así, ¿no es cierto? Por el criterio de la serie alternante podemos asegurar que esta serie, la que me habían presentado al comienzo, es convergente o converge, ¿verdad? Ok. Bien, veamos otro ejemplo. De nuevo nos enfrentamos a una serie alternante, -1 elevado a n, por nuestro a su n, que en este caso es n sobre 2 a la n. Ahora bien, lo primero es tomar nuestro a su n, que en este caso es n sobre 2 a la n, construir el a n más 1, que significa que donde está el n, lo voy a cambiar por n más 1, esto me va a dar n más 1 sobre 2 a la n más 1. Ok.
Ahora bien, esta expresión, la que tenemos al lado derecho, que era n más 1 sobre 2 a la n más 1, es más pequeña que n sobre 2 a la n. ¿Ya? Bien, podemos hacer ahí las cuentas y ver que efectivamente esta expresión es inferior a la otra. Entonces, perdón, al lado izquierdo, ¿no es cierto? Podemos separar en n por 2 a la n, ¿no es cierto? N más 1, ¿no es cierto? Más 1 partido por 2 a la n. Esta expresión es más pequeña que esta que está a la derecha. ¿Ok? Bien, entonces, ¿cuál es la conclusión aquí? Es que es decreciente. Ahora bien, voy a tomar el límite cuando n tiende, esto es lo primero, lo segundo, el límite cuando n tiende a infinito de ¿cuál? De la sub n, que en este caso era n sobre 2 a la n. Bien, en el ejercicio anterior, directamente nosotros veíamos que 1 sobre infinito, ¿no es cierto? Se va a cero, es como bastante natural, porque uno puede verlo, por ejemplo, 1 partido por 10, 0,1, 1 partido por 100 es 0,01, 1 partido por 1000 es 0,001. O sea, uno se da cuenta que va achicando. Ahora lo que encontramos es que tanto en el numerador como en el denominador tenemos expresiones que tienden a infinito. Entonces, tenemos ahí una indeterminación. Podemos analizarlo esto de dos formas. Lo primero es entender que 2 a la n que tiene un crecimiento superior o más rápido que 2 a la n. Entonces, bien digo, esta expresión que está en el denominador crece más rápido que la que está en el numerador. Entonces, esto igual se va a ir a cero. Pero si no lo vemos directamente así, podemos aplicar la regla del L'Hopital porque teníamos infinito arriba y abajo. ¿Y en qué consiste eso? En que derivamos por separado en el numerador y la derivada es 1, ¿no es cierto? Y 2 elevado a n tiene una derivada un poco particular que es 2 a la n por logaritmo natural de 2 de la base. Ok, bien, ahora exhibimos claramente que cuando el n tiende a infinito, 1 sobre infinito es 0. Por lo tanto, como se cumple la primera y la segunda condición, podemos asegurar que así, ¿no es cierto? Esta serie desde n igual 1 hasta infinito de n sobre 2 a la n converge o es convergente. Bien, ¿qué estuvimos tratando aquí? Series alternantes, ¿verdad? Series alternantes. Ahora bien, vamos a hablar acerca de otro tema que también es de series, pero es series de potencia. Entonces, ¿cómo se ve una serie de potencia? Una serie de potencia, como lo que está escrito aquí, ¿no es cierto?, de la materia, dice que se ve como C sub n por x, la variable, menos x sub 0 a la n. ¿No es cierto? Entonces aquí si nosotros tomamos, por ejemplo, cuando el n vale 0, esta expresión se hace 1 y te queda el primer coeficiente. Cuando el c vale 1, es c sub 1 por x menos x0 elevado a 1, ¿no es cierto? Cuando el n vale 2 y así sucesivamente. Ahora bien, eh, esta serie tiene esta serie, la suma, ¿no es cierto?, completita, tiene este comportamiento que es 1 sobre 1 sobre 1 menos x, ya es una serie de potencia, ¿no es cierto? Y esa serie, esta, la inicial, puede ser escrita de esa forma. Eso es lo que sabemos. Ahora bien, vamos a calcular esta integral, la integral de 1, perdón, sobre 1 más x a la quinta. El tema es que para ello debo usar esta serie acá, entendiendo que la serie de x elevado a n va a ser 1 sobre 1 menos x. Entonces, partimos por tomar nuestra función que está dentro de la integral, que es 1
sobre 1 más x a la quinta y obviamente la tengo que escribir como está formada acá. Se dan cuenta que ahí hay un menos y acá hay un más, entonces esto yo lo podría escribir como 1 menos x a la quinta. Ok, bien. Y se dan cuenta que ahora sí tengo la expresión. Sí tengo la expresión que está escrito como serie. Entonces, ¿cómo se puede escribir esto como serie? Acuérdate que cuando estaba el x solito aquí, esto era x a la n. Entonces, lo que te das cuenta aquí es que aquí hay un menos 1. Entonces, esto va a ser la serie desde n igual 0 hasta infinito de menos 1, ¿no es cierto? Elevado a n por x a la 5n. ¿Ok? ¿Te das cuenta que ahí abajo está eso? No sé si lo podemos ver. eh, que esto es lo mismo que menos 1 por x elevado a 5, ¿no es cierto? Y lo que decía la función es que todo esto quedaba en la n. Por eso estoy separando aquí 5 por n, que es la expresión que está acá. ¿Ya? Bien. Ahora, como ya fui capaz de escribir esa expresión, 1 sobre 1 más x a la quinta, lo escribí como serie, lo que voy a hacer es ir acá y toda esta expresión que está aquí, que era la función, en verdad ahora nosotros dijimos que se puede escribir como esta serie, ¿verdad? Como esa serie. Entonces, lo que va a quedar es que tengo la integral de todo eso que está en celeste, que en verdad es la serie desde n igual 0 hasta infinito, de menos 1 a la n, x elevado a 5n por dx. Nosotros observamos ahí que tenemos que la variable es x, ¿no es cierto? Ahí está el diferencial. Entonces, tanto esta serie como ese menos 1 elevado a n, que no dependen de x, pueden salir de la integral. Y nos queda de esta forma. Y dentro x elevado a 5n de x. Esto es una potencia, por tanto esta potencia, como es la integral, a esta expresión le sumo 1 y lo divido por ese valor. Entonces, de esta forma, finalmente la integral que teníamos al comienzo se escribe como la serie desde n igual 0 hasta infinito de menos 1 elevado a n, pero esta integral de aquí, como era x a la 5n más 1 sobre 5n más 1, más la constante c, ¿verdad? Porque es una integral indefinida. Entonces aquí, ¿dónde está la moraleja? La moraleja está en entender que eh, yo me sé esta serie de potencia, que la serie de x elevado a n en verdad es 1 sobre 1 menos x. Entonces la expresión que tengo la escribo de esa forma y le aplico el n, ¿no es cierto? Eso es lo que hicimos recién. Y vamos con la última, que es del mismo estilo. Tiene una pequeña sutileza, por eso la traje. Es casi igual, pero no igual. Entonces, por ejemplo, eh, nosotros recién vimos que la serie desde n igual 0 hasta infinito de x elevado a n, en verdad es 1 menos, a eso converge, ¿no es cierto? 1 sobre 1 menos x. Ahora bien, yo tomo esta expresión, que es x sobre 1 más x a la cuarta, la voy a escribir, por ejemplo, perdón, para que la veamos más clarita, voy a escribirla como x por 1 sobre 1 más x a la cuarta. Esta expresión de aquí es la que vamos a escribir de esa forma, ¿no es cierto? Y lo habíamos hecho hace unos instantes atrás, ¿y cómo era? 1 menos, eh, menos y menos da más, menos x a la cuarta, ¿verdad? Ok.
Lo interesante es que esta expresión de acá se escribe como esta serie, como la serie donde el x es este y está elevado a n. Entonces esto va a ser menos 1 elevado a n por ese menos c que acá, x elevado a la 4n. Ujú. Bien, toda esta expresión, repito una vez más, va a ser la serie de n igual 0 hasta infinito de eso, que era eh, menos 1 a la n por x a la 4n. ¿Ok? Bien. El tema es que me falta un pequeño detalle. En el ejercicio anterior, eso era así, ¿no es cierto? Pero en el ejercicio anterior no existía esta x que anda dando vuelta por ahí. Y yo no la he anotado todavía. Esta está aquí. Entonces lo que hacemos es que esto es multiplicación de potencia de la misma base y finalmente la serie es similar a la anterior, pero no igual, menos 1 a la n por x elevado a 4n más 1. ¿De acuerdo? No he integrado, no he hecho nada de eso, solamente estoy escribiendo la expresión. Ahora sí voy a ir a la integral, ¿no es cierto? Que es esta expresión que está acá. Em, entonces, denme un segundito. Voy a duplicar ahí. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda lo siguiente. Voy a borrar aquí para poder escribir bien. Solamente voy a dejar esa parte para que la tomemos a partir de ella y podamos concluir. Recuerden que nosotros teníamos inicialmente esa integral, ¿no es cierto? Y que ahora lo que tenemos es esta integral y esa expresión de ahí adentro la convertimos en toda esta serie. Y nuevamente, ¿cuál es mi variable? Mi variable es x, por eso el diferencial la lleva, y tanto la serie como el menos 1 elevado a n, al igual que en el ejercicio anterior, yo puedo sacarlos de la integral y dejar esta integral para desarrollar. Voy a borrar acá, que ya copié esa parte. Ahora bien, me concentro en la integral y esta integral es una potencia simplemente. A esta expresión hay que sumarle 1, pero tú ahí ya tienes 4n más 1, ¿verdad? Estoy copiando lo demás porque eso no sufrió cambio, pero en esta integral sí te tienes que centrar. O sea, ¿cuánto da esa integral? Y esa integral da la misma base, perdón, da la misma base que es x, el exponente debo sumarle 1. Tú tienes 4n más 1, debes sumarle 1, eso es 4n más 2, ¿verdad? Y ese valor que te queda ahí está siempre dividiendo a la expresión, ¿de acuerdo? Bien, ok. Entonces ahí nos queda finalmente esa integral resuelta, ¿no es cierto?, en términos de una sumatoria. Entonces es importante, ¿no es cierto?, ver que hoy día estuvimos repasando series de potencia, que es lo que corresponde a la semana 9, pero también estuvimos analizando un poquito ejercicios de series alternantes, ¿no es cierto?, que también era un tópico de la semana anterior. Que estén muy bien, espero que les haya servido los ejercicios.